¿Listo? Muy buenas tardes, pues bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos de este segundo día de actividades académicas, vamos a empezar en estas actividades de por la tarde. Como les comenté hace rato, tenemos una actividad muy importante, vamos a tener varios simposios, tenemos la ceremonia de inauguración y de reconocimientos, algunos médicos que han tenido una gran trayectoria en el capítulo de hipertensión, ustedes lo van a ver, son médicos muy importantes, y vamos a tener unas sesiones bien interesantes sobre tecnología y uso de los calzoantagonistas, y al final pues tendremos, como les comenté, un cóctel para todos ustedes aquí, por cortesía de Armstrong. Entonces, vamos a empezar. Bueno, para este simposio, ¿quién no sabe que en muchos años, si ustedes no lo saben, los diuréticos son el primer fármaco que se utilizó para tratar la hipertensión arterial, en esto los diuréticos tiacídicos, desde los 50, como lo comentábamos, y hasta la fecha, los diuréticos siguen siendo parte muy importante del tratamiento de la hipertensión arterial. Y qué mejor que para coordinar esto y la ponencia, dejo al doctor Cardona, para que coordine esta ponencia sobre diuréticos en pacientes con insuficiencia renal e hipertensión arterial. Doctor, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Héctor. Precisamente respetando los tiempos, es para mí un placer coordinar esta reunión con tan distinguidos ponentes. Tenemos a la doctora Silvia Palomo, quien es miembro fundador y expresidente de Greta, y además es la mera de los registros RITA 1, RITA 2. Y obviamente para abordar este tema tenemos también autoridades en nefrología como la doctora Emilia Cantoral, quien es nefróloga también en el Hospital del Siglo XXI y es subdirectora del Hospital General de Zona número 8. E igualmente tenemos a la doctora Fabiola Pasos, quien también es nefróloga y ella labora en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces, con este panel de expertos, le voy a dar la palabra a la doctora Silvia Palomo para que nos dé su presentación y luego pasaremos al panel de discusión. Bienvenida, doctora. Gracias. Pues muchas gracias, espero que la hipoglucemia nos deje trabajar un poquito porque la comida estuvo súper buena, ¿a poco no? Bueno, como ya lo mencionaron, durante todo el día hemos estado platicando amplio y tendido sobre el tratamiento antihipertensivo, las complicaciones de la hipertensión arterial, pero hoy tenemos que platicar con ustedes un tema que no podemos pasar por alto, y es el paciente que tiene enfermedad renal crónica y que además vive con hipertensión. Como todos ustedes saben, el término de insuficiencia renal crónica alude a la etapa 5, la última etapa de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, el tratamiento de la hipertensión arterial en las 5 etapas de la enfermedad realmente es algo que nosotros no podemos obviar. Fíjense bien que cuando uno tiene un paciente en la consulta con daño renal o con enfermedad renal en cualquiera de las etapas, uno tiene que cumplir ciertos objetivos terapéuticos, y estos objetivos se dividen en objetivos a corto plazo y en objetivos a largo plazo. Cualquier cosa que tú le prescribas a un paciente le tiene que bajar la presión sí o sí, no hay manera. Tiene que hacerlo de manera eficiente y no en más de 3 meses. Esto creo que no es motivo de discusión. Pero también tiene que tener algún efecto sobre la albuminuria, tiene que favorecer ese patrón descendedor de la presión arterial. Ahorita no tenemos mucho tiempo, pero déjenme les platico que más del 60% de los pacientes hipertensos con daño renal son pacientes que no descienden el patrón normal del ritmo circadiano, y esto es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Y lo que le des tiene que ser seguro con tasas menores a 30 mililitros sobre minuto. Entonces, este pensamiento a corto plazo es el pensamiento que debes de tener en la consulta cuando el paciente llega con el diagnóstico de hipertensión. Pero mira, a largo plazo tenemos objetivos muy puntuales.
tiene que ser algo que disminuya el riesgo renal y sobre todo algo que disminuya el riesgo cardiovascular. Con base a estos conceptos, Cádigo se ha ocupado de una manera muy interesante en ayudarnos a entender las opciones terapéuticas que nosotros tenemos. Están señaladas en rojo, las conocen bien, pero hoy tenemos que hablar de una familia de fármacos y esta familia son los diuréticos. Los diuréticos son una gran familia de medicamentos. A lo largo de la nefrona se encuentran distribuidos de una manera conocida, no es clase de fisiología, pero bueno, tenemos a los análogos de las tiacidas, tenemos a los ISGLT2, que bueno, estrictamente como diuréticos ya no los tenemos a los diuréticos de asa y tenemos a los ahorradores de potasio. El sitio de acción es algo importante en la prescripción farmacológica cuando tú usas diuréticos. ¿Por qué razón? Bueno, porque los diuréticos difieren en términos de estructura entre sí y otra cosa. Tienen algo que se llama pleiotropismo, que bueno, a veces decimos pleiotropismo cuando no sabemos exactamente de qué estamos hablando, pero bueno, es algo que conocemos y sabemos que impacta algunas estructuras de nuestro cuerpo y favorecen la vasodilatación o la vasoconstricción. Esta gráfica es muy ilustrativa. Nos habla del diurético clásico, que es la hidroclorotiazida, y tenemos por acá a los análogos de las tiacidas, de los cuales hemos ido platicando a lo largo de esta charla. Estos diuréticos, en realidad, si me da la que sigue, por favor. 2. No, 1. Ok. Bueno. Sabemos que uno de los objetivos básicos del paciente renal que vive con hipertensión y que además tiene Macarena es que tenemos que buscar la forma que se disminuyan la incidencia de eventos cardiovasculares. Tenemos evidencia importante, sobre todo con diferentes familias de fármacos. Sabemos que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los calcioantagonistas tienen estos efectos, pero los diuréticos también tienen estos efectos. En realidad es interesante ver cómo antes o hace algún tiempo era muy difícil que nosotros en la práctica clínica pudiéramos prescribir algún diurético tiacídico en las etapas avanzadas de la enfermedad renal. Las tiacidas tienen una evidencia científica documentada que está resumida de una manera muy breve en esta tabla, en donde nosotros podemos ver que cuando se utilizan en combinación con otros fármacos, ciertamente tienen un impacto sobre la albuminuria. Y recordemos, la albuminuria no es un marcador de daño renal, es un marcador de daño endotelial. Por lo tanto, tener estas evidencias nos ayuda también a tenerlos en cuenta. Pero como les dije, a partir de la etapa 3B Cádigo, los que somos de mi rodada, los viejitos, pues nos dijeron, no, pues ya no hay que usarlos, porque si los usas, pues ya no tienen efecto. En realidad ya no hay manera que el paciente se beneficie. Y a partir de estas etapas se nos enseñaba que teníamos que favorecer a los diuréticos de asa. Pero estos paradigmas realmente han cambiado, y han cambiado para bien. Porque si nosotros recordamos los beneficios pleiotrópicos que tienen estas familias de fármacos, podemos entender, si me das la que sigue, por favor, que son útiles para el tratamiento de la hipertensión. ¿En qué momento salió esta postura? ¿O a quién se le ocurrió? ¿O de dónde sacaron la evidencia de que no los podíamos utilizar? Fíjense que este pequeñísimo estudio con 12 pacientes de Reuby y Couter, en 1961
fue un estudio que marcó una diferencia importante. Las guías empezaron a recomendar este tipo de prohibiciones en base a las observaciones de estos autores, en donde observaron que pues no les iba bien a esos pacientes, pero definitivamente este estudio pues no cuenta ni siquiera con el mínimo estándar para poder decir que estas familias de fármacos no son útiles en el paciente con enfermedad renal avanzada. Aunque tenemos muy poquita evidencia del efecto de las tiazidas sobre el control de la presión arterial en esta población, etapa 4-5 CADIGO, tenemos ahora el estudio CLIC. El estudio CLIC es la evidencia más reciente que tenemos al respecto. Observe, por favor, que los pacientes tienen una tasa estimada menor de 30 mililitros sobre minuto. Por mapa se documentó el descontrol hipertensivo y evidentemente tenían tratamiento farmacológico con otras cosas. ¿Qué fue lo que pretendió este estudio? Bueno, ver si definitivamente había un cambio favorecedor en la presión arterial y como desenlaces secundarios, ver qué pasaba con ellos, con aquellos marcadores clínicos y bioquímicos que nos podían ayudar a entender algo sobre el mecanismo de la progresión de la enfermedad renal. Obviamente, como es un ensayo clínico, pues está todo complicado, ¿no? Hay que hacer una aleatorización como Dios manda, tener un periodo de lavado y posteriormente aleatorizar a los pacientes, en este caso con clortalidona, hasta dosis máximas. Obviamente el grupo control lo hicieron con placebo. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, los cambios en la presión arterial sistémica y el peso de los pacientes que tomaron clortalidona realmente fue benéfico comparado con el placebo. La presión arterial sistólica definitivamente bajó y los cambios en el peso corporal pues no fueron tan significativos. Los autores marcan en sus análisis que el bloqueo del transporte tubular de sodio y la reducción de la resistencia vascular periférica fueron las variables que se asociaron a la reducción de la presión arterial. Recordemos, estas familias de fármacos favorecen la vasodilatación. ¿Qué sucedió con el resto de las variables? Bueno, el cociente albúmina-creatinina y la tasa estimada de filtración glomerular, claro que tuvieron cambios al principio, pero posteriormente se mantuvieron y al momento de suspender el fármaco, nuevamente volvieron a valores no deseables. Estos cambios en la presión hidráulica fue lo que explicaron los cambios en la tasa estimada de filtración glomerular, cosa que hemos observado también con otros tipos de fármacos. ¿Hubo efectos secundarios? Claro que los hubo, siempre los ha habido. Y mire por favor que muchas de las cosas que tememos cuando usamos los diuréticos se presentaron en este estudio. Pero ¿cuál fue la observación o el análisis de la frecuencia de estos datos? Bueno, se observó en los pacientes que además de tomar clortalidona estaban tomando un diurético de asa. Sabemos entonces que los diuréticos tiazida-like, como la clortalidona y la indapamida, son estudios que también son moléculas que tienen también evidencia científica acerca de los efectos nefroprotectores que hay. Esta lámina es una lámina muy conocida. Sabemos que existe evidencia de una reducción de los eventos renales cuando usas indapamida combinada, en este caso con perindopril, hasta en un 21%. Y estos datos realmente nos ayudan a tomar decisiones. En base a todas estas observaciones, las recomendaciones actualmente son diferentes. Ahora se nos anima a utilizar estas familias de fármacos en la enfermedad renal avanzada.
¿Debemos de tener cuidado? Sí, por supuesto que sí. Recordemos que un paciente que tiene tasas estimadas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros sobre minuto, de ninguna forma es un paciente que esté en blanco. Es un paciente que tiene muchísimas comorbilidades, muchísima inflamación crónica y sistémica, y evidentemente el ambiente urémico no es un ambiente favorecedor para nadie. Por lo tanto, hemos visto que podemos iniciarlo a dosis bajas, sobre todo cuando tenemos albuminuria, y las dosis recomendadas están alrededor de 12.5 miligramos al día. Y esta información es una información reciente. Bueno, ¿qué podemos decir de los antagonistas del receptor de aldosterona? Los conocemos muy bien. En este cuadro vemos las diferencias que existen en la estructura y bueno, están básicamente prescritos en el paciente con hipertensión arterial resistente y con aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva con una fracción de expulsión reducida. Las diferencias las conocemos muy bien. Hasta aquí tenemos solamente a esta molécula como un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide y los demás son antagonistas esteroideos. Es importante ver que a lo largo del tiempo los efectos que nosotros buscamos con estas familias de fármacos son efectos que deben ser consistentes. En el mercado tenemos finerenona. Sin ninguna duda, finerenona ha sido una molécula que nos ha venido a revolucionar por completo la vida y sobre todo el discurso que damos a los pacientes en la consulta junto con los ISGLT2. La evidencia científica es abrumadora. Tenemos desde estudios básicos como los ARTS, que fueron estudios en fase 2, y bueno, los fase 3 ampliamente conocidos, Fidelio, DKD, Fígaro, DKD y Fidelity, son estudios que definitivamente no dejan lugar a ninguna confusión. Yo creo que este ya se cansó. La puedes... Sí, pero me quiero ir para atrás porque se fueron dos. Ya. Rojo. Rojo. Ahí está. Bueno, ahora sí, el verde. Bueno, ¿cuáles son los problemas más importantes que tenemos tú y yo en la práctica clínica y algo de lo que sí debemos tomar en cuenta? Este trabajo que está aquí lo acaba de compartir el doctor Toño Magaña en la UMAE de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde ellos analizaron en una población de pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, cuál era la proporción de complicaciones cardiovasculares electrolíticas, particularmente la hipercalemia, en esta población. ¿Por qué traigo a colación este estudio? Bueno, independientemente de que México está haciendo los esfuerzos que se requieren para poder generar una información local y poderla comparar con la que se tiene en otros países, lo importante de este estudio, al menos para esta charla, es, es que únicamente la tasa estimada de filtración glomerular fue lo que determinó la prevalencia de los efectos indeseables con el potasio. Sabemos que ahorita tenemos fármacos en México que nos pueden ayudar con este tratamiento, pero estos fármacos no están disponibles para la mayoría de la población y estos pacientes requieren de estas terapias combinadas para poder tener un beneficio sinérgico en toda la comorbilidad que tiene Macarena. Pero la enseñanza que nos deja esta observación es que sí se pueden utilizar, pero hay que tener al paciente con monitorización continua. Es un paciente que se va a beneficiar siempre y cuando lo cuidemos. Pasemos por último a las familias. Ay, Dios mío.
a los diuréticos de ASA. ¿Qué hay de los diuréticos de ASA? ¿Se siguen utilizando para el tratamiento de la hipertensión? Bueno, no forman parte de ninguna manera del tratamiento antihipertensivo de primera línea. Tal como lo vemos resumido ahí, son fármacos útiles en los pacientes que tienen expansión del volumen extracelular. Un ejemplo claro es la insuficiencia cardíaca congestiva y evidentemente la enfermedad renal crónica. Pero en los pacientes, particularmente los pacientes en terapia sustitutiva de la función renal, el tratamiento de la hipertensión arterial no es un fármaco antihipertensivo. El 80% de las personas en terapia sustitutiva que tienen hipertensión son dependientes de volumen. Y los diuréticos de ASA serán útiles únicamente si el paciente tiene función renal residual. Este concepto de función renal residual simplemente quiere decir en la clínica si orina o no orina y qué tanto orina. Por lo tanto, el uso de los diuréticos en el paciente renal está indicado solo en la sobrecarga de volumen. No está indicado como tratamiento antihipertensivo de primera elección. En base a todas estas observaciones, Greta fijó su postura con relación al tratamiento de la hipertensión arterial del paciente que vive con enfermedad renal crónica. Este trabajo que se publicó el año pasado resume de una manera muy contundente cómo deberíamos actuar en la consulta externa de cualquier nivel de atención para poder tratar esta enfermedad. Es muy importante ver que el tratamiento de la hipertensión arterial en este paciente en particular sigue siendo multidisciplinario. Nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchas otras comorbilidades que también forman parte del espectro Macarena. Y, bueno, los mensajes clave que quiero que tengamos aquí es que a pesar de que los diuréticos tiazídicos sí tienen diferencias estructurales y tienen diferencias pleiotrópicas, son los fármacos ideales para poderlos combinar con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con un calcio antagonista. Su utilidad en las etapas avanzadas de la enfermedad renal sin terapia sustitutiva se vale por sus efectos vasodilatadores y sus efectos pleiotrópicos. Aquel enfermo que requiera diuréticos de ASA únicamente bajo el concepto de que tengan función renal residual. Las otras familias de diuréticos, bueno, no son en realidad los ISGLT2 y los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, fármacos antihipertensivos en sí, pero producen reducciones modestas de la presión arterial que de alguna forma ayudan al tratamiento de la hipertensión arterial. Su indicación como cardio-nefroprotectores tiene una evidencia abrumadora y deben de ser utilizados en todo paciente, particularmente con diabetes. Y con esto, pues, creo que es la última. Y aquí estamos nosotros, el team, y bueno, estaré muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Silvia, por la excelente presentación y por la conceptualización de cuál es el papel de los diuréticos justamente en el paciente con el daño renal. Y como vemos nosotros, pasamos muchas veces de la satanización no fundamentada a una prescripción razonada. Y cómo el uso de los diuréticos tiazídicos y quizás más de los diuréticos llamados análogos de tiazidas tienen su indicación y no, como dijo la doctora Silvia Palomo, no para buscar el aumentar el volumen urinario,
sino por los beneficios adicionales que ejercen sobre la progresión de la enfermedad renal y sobre la disminución del riesgo cardiovascular. Bueno, como habíamos presentado, tenemos el honor de que nos acompañen aquí en el panel la doctora Emilia Cantoral y la doctora Fabiola Pasos, quienes son expertas también en el manejo de este tipo de pacientes. Y empezaríamos con la doctora Emilia para que nos haga favor de decirnos, en sus pacientes que tienen daño renal, la tasa de filtración glomerular ¿es realmente el parámetro central para poder decidir qué tipo de diurético utiliza en caso de utilizarlo? En realidad, lo ideal es como personalizar al paciente. Si bien ya lo explicaron perfectamente, ya hay estudios en donde estadios 4 ya lo podemos utilizar, hay que ver también cuáles son las características, qué deseo en el paciente. ¿Tiene sobrecarga de volumen? ¿Es más bien la hipertensión la que es ese deseo? ¿Tiene un problema de insuficiencia cardíaca? ¿Cómo está el potasio? Miraría yo todas estas condiciones para tomar la decisión más que el filtrado a secas. Ok. Para la doctora Fabiola, el potasio es otro de los elementos que más nos asusta, sobre todo a quienes no somos expertos. Y muchas veces el potasio nos obliga a no usar o sí usar ciertos medicamentos. ¿Qué criterios nos da usted de orientación para qué tipo de diuréticos utilizar cuando tenemos problema con el potasio, que fundamentalmente es elevado, ¿no? Exacto. Bueno, aquí creo que es un punto importante es, oímos enfermedad renal crónica avanzada y por default decimos todos van a tener hipercalemia, ¿no? Hay indicaciones precisas, por ejemplo, sobre todo de los RMA, de decir, tanto nivel de potasio, no lo inicies, o vigila a los 15 días, revisa y si no disminuyes la dosis, ¿no? Aquí lo comentó bien la doctora Silvia Palomo, bueno, el estudio CLIC, de hecho, se enfoca en pacientes en estadio 4, sin embargo, siempre en todos los estudios se queda fuera el estadio 5. De ningún medicamento hay. ¿Qué pasa cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 15? ¿No? Individualizar al paciente, obviamente, siempre cuando se va a iniciar un tratamiento médico, ver el nivel de potasio. Tenemos como muy arraigado de si tiene hipercalemia y tiene un filtrado glomerular debajo de 15 y inicia el diurético de ASA. Digo, es una opción, pero la clortadiona también te puede dar y puede disminuir los niveles de potasio. No necesariamente genera hipercalemia. Entonces, para el manejo de un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica avanzada, considerar los tiacídicos, los diuréticos similares a los tiacídicos, pueden darte el efecto de disminuir los niveles de potasio y aparte los efectos pleiotrópicos que ya vimos. Afortunadamente, ya en estas épocas tenemos los medicamentos para el control de potasio, ¿no? Ciclosilicato de sodio circonio, que es el que hemos mostrado, es un muy buen medicamento para el control de estos pacientes y tenemos pues estas herramientas para no quitarles los efectos benéficos de estos medicamentos antihipertensivos. También hay que considerar, ya está más que demostrado, dietas bajas en potasio que son pues más que benéficas, son inclusive dietas aterogénicas para este grupo de pacientes y aparte también considerar que la efectividad de los diuréticos también depende de los niveles de potasio. Pacientes con niveles de potasio muy bajo disminuye la efectividad de los diuréticos. Entonces, la recomendación, ¿con qué nivel de potasio vas a iniciar el tratamiento? La vigilancia de los niveles séricos de potasio con la modificación de los tratamientos más adelante. A ver, doctora Silvia, ya nos dijeron que todos los estudios son hasta fase 4, pero si hay un fase 5, aunque no esté en las publicaciones, de acuerdo a su experiencia, ¿qué usaría? Bueno, yo creo que la doctora Pasos acaba de mencionar algo muy importante. No todo el enfermo renal tiene retención de volumen y pierde el volumen urinario.
Aquí en estos foros hablamos mucho del paciente con diabetes, que bueno, efectivamente está hinchado, no orina mucho, pero hay otros contextos en enfermedad renal. Por ejemplo, el paciente que tiene alteraciones túbulo-intersticiales, pues es un paciente que tiene 2 litros de orina en la bolsa y una creatinina sérica de 9, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los pacientes en etapa 5 no son los pacientes que abunden, no son los pacientes en los que alguien quiera probar un fármaco, porque definitivamente el análisis de esos datos pues va a ser muy confuso. Pero justamente el estudio CLIC tiene una proporción de pacientes no grande, en donde hay pacientes con un filtrado glomerular de 15 o 12 mililitros sobre minuto. Estos pacientes en realidad sí son todo un reto. Depende mucho del contexto del paciente. Si es el paciente típico diabético que tiene síndrome nefrótico y está hinchado por todos lados, bueno, pues evidentemente lo que tengo que hacer es redistribuirlo, ¿no? Tratar de que se le acomode el líquido lo mejor posible. Y eso pues tiene su manera de ser. El uso de los diuréticos tiene que ser muy cuidadoso porque podemos correr el riesgo de depletarlo de volumen. Entonces, básicamente un paciente en etapa 5 es un paciente que tiene una conjunción de factores que favorecen la hipertensión arterial. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta y que definitivamente sería lo ideal? Bueno, estimar con bioimpedancias el agua corporal total, saber en dónde está el agua, qué proporción de agua tiene en el extra, en el intra y tomar decisiones. Pero son tratamientos que vas haciendo de puntillas. Tienes que irlos haciendo con mucho cuidado porque puedes depletar al paciente, ocasionar lesión renal aguda y bueno, el inicio de la terapia sustitutiva adelantarse por mucho. Entonces, el paciente en etapa 5 sí es complicado. El paciente en etapa 4 todavía tiene un poquito más de laxitud terapéutica, pero en el contexto de la hipertensión arterial necesitamos saber qué es lo que la favorece. ¿Es la sobrecarga de volumen? ¿Es la vasoconstricción extrema? ¿La hiperactividad del sistema nervioso autónomo? Esas son las cosas que hay que considerar en la consulta. O sea, en resumen, el paciente en fase 5 lo tiene que ver el nefrólogo. Sí. Mejor ni le metemos mano, ¿no? Sí. Así es. Doctora Emilia, a ver, nos hablaron de grupos de diuréticos que actúan a través de los mineralocorticoides y obviamente ahí hay avances de medicamentos nuevos que parecen ser prometedores. Esto nos implica que tendríamos que dejar de lado, por ejemplo, espironolactona, y todos tendrían que ir a finerenona, o realmente hay pacientes que puedan seguir con los antiguos, no llamémosle convencionales, y hay otros que tengan indicación específica para los más novedosos. Pues yo creo que hay que adecuarse también mucho a qué tenemos en el momento ideal, ¿no? ¿Cuáles son las patologías y las comorbilidades de base del paciente? Definitivamente finerenona es muy, muy prometedor con esta cuestión del potasio, pero hay que ver en quién podríamos y qué tenemos a la mano. O sea, ¿sería nomás potasio el beneficio? A ver, la doctora Silvia quiere opinar al respecto. ¿O la doctora Fabiola? Bueno, de los nuevos ARM, sabemos que el efecto benéfico es que no tienen una estructura esteroidea. Entonces ya con eso, no creo que alguien sea feliz teniendo ginecomastia, ¿no? Con el tratamiento con la bueno, hay quien sí hasta bueno, hace algo para tenerla, ¿no? Es el principal efecto y obviamente pues han demostrado su papel, ¿no? En la progresión, en la disminución de la proteinuria. En las guías CADIGO de enfermedad renal crónica, de hecho la espironolactona, la única indicación que tiene es para el manejo de la hipertensión resistente. La única indicación que maneja la guía. Ok, bueno, sí, doctora. Sí, yo solamente quería agregar, no es que sean malos medicamentos, los medicamentos son buenos medicamentos, pero hay perfiles de pacientes en los que los podemos utilizar. Si el objetivo es la cardionefroprotección, bueno, pues no tenemos muchos estudios con los
con los antagonistas esteroideos, por no decir nombres, tenemos más estudios con los antagonistas no esteroideos, pero en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, la espironolactona, pues está totalmente indicada. Perdón, y en pacientes en terapia de reemplazo renal, de hecho espironolactona es la de elección en manejo de falla cardíaca, la única que tiene estudios comprobados en pacientes en terapia sustitutiva. Pues perfilar al paciente, ¿no? O sea, podríamos perfectamente decir que no nomás hay que fijarnos en el riñón, lo que comentábamos en un principio, o sea, aunque hablemos de diuréticos, tenemos que ver los beneficios que nos brinda, como decía la doctora Silvia, no solo en la preservación o protección del riñón, sino en los beneficios cardiovasculares adicionales, ¿no? Sí, ciertamente en nefrología la hipertensión arterial tampoco es cuestión de cifra, es una cuestión de factores de riesgo cardiovascular y de un tratamiento que oriente a disminuir la probabilidad de que nuestro paciente tenga desenlaces cardiovasculares. El paciente en terapia sustitutiva ya no tiene riesgo renal, él ya perdió todo lo que tenía que perder, pero se sigue muriendo de enfermedad cardiovascular, por lo tanto, inclusive ese paciente necesita cardioprotección. Y eso es algo muy importante que todos estos estudios con los diuréticos, pues bueno, han ido aportando evidencia científica que nos ayuda a entender este contexto sistémico, pudiéramos decir, de nuestro paciente que vive con enfermedad renal. Algo a agregar es, por ejemplo, ya lo mencionaron en la presentación, la albuminuria para nosotros también es un punto que tenemos que evaluar al momento de ver al paciente, cómo está en ese tenor, porque la albuminuria es un factor de riesgo cardiovascular que tenemos que frenar de igual manera. Otro medicamento que está también de boga y que aunque no entra pues en la clasificación de diuréticos, serían los inhibidores de la SGLT2, que si bien formalmente no están etiquetados como tal, en la práctica son diuréticos osmóticos. ¿Sí? Me gustaría oír la opinión de ustedes tres sobre alguna indicación en particular o en qué etapa pueden utilizarse y qué beneficios brinda. Tenemos todavía suficiente tiempo, aunque ya apareció la otra pantalla. Bueno, los ISGLT2 ciertamente están clasificados como diuréticos osmóticos y nosotros hemos visto en las guías que la recomendación es que no los utilicemos en pacientes que tienen una tasa estimada menor de 20 mililitros sobre minuto. Pero aquí siempre vale muchísimo la pena reflexionar por qué las guías hacen esa recomendación. Y quiero remitirme a la forma en cómo se elaboran las recomendaciones clínicas, si no me dejarán mentir. Todo lo que aparece en las guías está basado en ensayos clínicos controlados. Y como bien lo mencionaron hace ratito, las etapas 4 y 5K, digo, pues no son ideales para meterlas a los ensayos clínicos controlados. Por lo tanto, las guías no pueden emitir esa recomendación. Conocemos muy bien los efectos cardio-nefroprotectores, metabólicos y cuanta cosa que hemos escuchado en el Congreso y sabemos que son útiles. La evidencia es 1A. Las gráficas no dejan lugar a duda. Sí, hay que utilizarlos con todos los asegúnes de las infecciones urinarias y no sé qué, pero no se pueden utilizar ortodoxamente en estos pacientes o en este grupo de pacientes simplemente porque no hay evidencia. Quiero decirles out of the records que bueno, en la práctica clínica los médicos de todas las disciplinas han ido haciendo evidencia clínica y ciertamente sí, el descenso en la tasa estimada de filtración glomerular es algo a lo que hay que estar atento, pero después este paciente también se estabiliza. ¿Alguna vez nos atreveremos a publicar esa experiencia? Ojalá y sí, porque esta población, este segmento de pacientes, pues son pacientes que de repente si somos más papistas que el Papa, pues nunca los vamos a utilizar. Entonces, eso es algo que sí quiero comentárselos porque todos tenemos la facilidad de esa prescripción. Hay que
tener juicio clínico. El juicio clínico tiene que seguir perseverando en nuestro quehacer. Esto que comentó ahorita, doctor, sí es muy importante. Yo recuerdo hace unos 20 años en un congreso internacional, dijeron que por qué no le daban tratamiento antihipertensivo a los que tenían menos de 140 y la respuesta es que porque no había evidencia clínica, ¿no? Y bueno, alguien tuvo que empezar a hacerlo y ahora está indicado hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente aquí nos interesa mucho conocer la experiencia de ustedes. Y la doctora Emilia, ¿qué nos comenta al respecto? En la experiencia que ustedes tienen, aunque las guías no lo incluyan porque no está el estudio que lo soporte, ¿no? Yo coincido mucho con la doctora Palomo, si bien hay una cifra que nos recomienda la literatura, en los pacientes que llego a tener hay muchos beneficios. Está demostrado que ayuda un poco con la presión arterial, disminuye la albuminuria, tiene toda esta cardionefroprotección. No todos nuestros pacientes son diabéticos, es cierto, aunque nuestras guías ya de CADIGO en nefropatía diabética, ese es de los primeros fármacos que se plantea, además del estilo de vida con el que tenemos que empezar por toda la atención que debe recibir el paciente con enfermedad renal. Entonces yo sí vigilo en algunos pacientes con estadios menos de 20, sí lo utilizo, simplemente vigilándolos. La doctora Fabiola. Bueno, creo que ya dije, bueno, precisamente, ahorita toco el punto de las glomerulopatías. Ya lo comentaron dos grandes nefrólogas, todo lo utilizamos, no lo decimos, pero todos los utilizamos por debajo de filtrado de 20. De hecho, hay un estudio, no recuerdo realmente de qué país de Latinoamérica, que publicó esa experiencia de los pacientes con filtrado debajo de 20, de los médicos que le seguían dando ISGLT2, por todo el efecto benéfico que tenía sobre el componente Macarena, no solo para disminuir la progresión, sino por el efecto que tenían sobre el ácido úrico, la cardioprotección, en anemia, la disminución de la resistencia a la insulina. Y fue un estudio prospectivo, solamente los médicos mandaron la información. Yo les sigo dando con filtrado debajo de 20. Realmente ellos encontraron que no disminuía, que esa caída de filtrado glomerular que dan los ISGLT2 cuando inicias o sigues el tratamiento no aumentaba o no aceleraba el ingreso de los pacientes a terapia de reemplazo renal y que al contrario se seguían beneficiando de los efectos de estos medicamentos. Como lo comentó la doctora, no solamente el efecto del ISGLT2 sobre la nefropatía diabética, ¿no? Ya hay varias glomerulopatías donde se ha demostrado su eficacia, uno de ellos la nefropatía por IgA, el estudio DAPA-CKD que incluyó pacientes con nefropatía por IgA y ahorita pues está ampliando su uso en otro tipo, en la enfermedad renal poliquística, por ejemplo en los pacientes trasplantados también al inicio se decía que no se daban, que no se dieran, se está generando evidencia que va a favor precisamente de los pacientes con trasplante, del que también se benefician de utilizar ISGLT2. Entonces esperemos, como mencionan, ¿no? Que esta parte que es experiencia se publique y pues que se rompa ese tabú, ¿no? De que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pues no serían candidatos a recibir pues ningún tratamiento. No, y sobre todo, digo, yo como cardiólogo, pues obviamente el paciente renal crónico es un paciente que por definición es de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, obviamente que el efecto benéfico sobre el riesgo cardiovascular pues sigue vigente, ¿no? Nos quedan 3 minutos, les voy a pedir en 1 minuto que cada quien dé un mensaje final para nuestro auditorio. Si gusta, empezamos, doctora Silvia. Bueno, pues ya me lo ganó. El mensaje básico que yo quisiera dejar en este foro es que el paciente con enfermedad renal crónica en cualquiera de sus etapas es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Ciertamente nos interesa muchísimo preservar la función renal y evitar que el paciente llegue a cualquiera de las terapias sustitutivas. Pero ese paciente dentro de todo ese contexto tiene factores de riesgo cardiovascular no tradicionales y están relacionados directamente con el descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, cuando lo veas en la consulta, piensa en él como un todo. Es un potencial
paciente que se va a infartar, le va a dar un EBC, le va a dar insuficiencia arterial, etcétera, todo lo que implica tener un riesgo cardiovascular alto. Por lo tanto, hay que tratarlo. Entre más temprano, mejor. Muchas gracias, doctora. La doctora Emilia. Complementando un poco lo que dice la doctora, efectivamente el riesgo cardiovascular por los factores tradicionales y no tradicionales es altísimo. Específicamente en la hipertensión arterial, recordar que el mecanismo y el fenómeno es complejo, es volumen, es sistema nervioso simpático, que ya están como con mucha disregulación, el sodio, el manejo del sodio por el túbulo. Entonces tenemos que encontrar múltiples estrategias para lograr disminuir todos los factores de riesgo cardiovasculares en medida de lo posible. Y muchas gracias, doctora. Doctora Fabiola, su mensaje final. Pues el mensaje final es, el paciente renal es un paciente complejo, como ya quedó en este foro, ¿no? No tiene que ser manejo de una sola disciplina, siempre tiene que ser manejo multidisciplinario y pues no le tengan miedo a los pacientes con enfermedad renal avanzada. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en tiempo. Les agradecemos su presencia.